Okay, thank you very much. So, welcome to the last session for the day. With me, I have three presenters in person, and the last one is virtual. And I assure you that discussing with them and going through their presentation is going to be another lovely presentations to cap up the whole event. In the morning, we started with Team 5, which is a production sector, looking at various innovative projects, which brought a debate of whether to be or not to be, which is stabilize or no stabilization, which is a big debate in earth and architecture, which brought us to issue of standard. And like somebody once said, he said, you people working with earth, when are you going, for the last 30 years, we are talking of standard. What is that difficult of earth and architecture that you cannot standardize it? I said, that said much about earth and architecture because it's so complex. It's not that easy. That's why we have to get it right. And Team 7, we look at various strategic approaches with good examples. So going on, continue with the same theme. I have the first presenter who is going to present in Spanish, which I translated in English. I hope I did justice to that. But if not, they will be here to correct me. My translation said, the title is Pio Casa, Dialogue, Social Transformation, Technological Linkage, and Sustainability through Earth as a construction material in urban periphery. And this is going to be presented by Jessica. So Jessica, the floor is yours. And sorry about that. I thought you were presenting after her. No. Thank Esto no. Buenas, ¿cómo están? Bueno, ahora le vamos a contar con Claudia sobre esta experiencia que se enmarca en un programa de prácticas en territorio que tiene la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo desde el año 2018. Es un programa que se generó y se creó un poco desde las políticas de extensión de la Facultad del Servicio para poder potenciar la curricularización de la extensión universitaria. Trabaja desde un enfoque de la extensión crítica que tiene que ver con el diálogo de saberes, la ecología de saberes, la construcción de la demanda, la investigación y acción participativa. Y bueno, un poco incorpora también todas las escalas de la enseñanza. Ya vemos quienes estamos desde el rol docente, desde el rol de los egresados y desde el rol de los estudiantes, atravesando esta experiencia. Intento hablar lento para las compañeras traductoras. Y bueno, fue a raíz un poco de este programa de prácticas. Lo que hace es vincular experiencias del territorio Casaballe, que es un territorio de la periferia urbana de Montevideo, con especificidades de la FADU. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo convoca 5 carreras vinculadas a la disciplina del diseño. Entonces, los abordajes se dan desde la interdisciplina que trabaja el servicio. Y en 2020, a raíz de la pandemia, aparece todo ese eslogan de quedarse en casa y la vivienda se ve como en un lugar un poco más vulnerable del que estaba, y abre también un abanico de oportunidades en el que logramos de alguna forma institucionalizar un consultorio de vivienda y hábitat en la emergencia. Después de 100 años de historia de la Facultad de Arquitectura, hoy tenemos un consultorio que atiende específicamente las problemáticas de la vivienda y el hábitat. Este consultorio trabaja de manera interdisciplinaria
convoca a la disciplina de arquitectura, psicología, las ciencias sociales, la politología y bueno, y quienes se van de alguna forma acercando al dispositivo. Esto fue en 2020, les contaba. em, y a ver, acá. Un poco la modalidad o la metodología de inserción territorial tiene que ver con el territorio como enseñante, el aula territorial. La mayoría de las actividades se dan fuera de los muros del servicio, se dan en el territorio. Acá un poco se puede ver lo que es la trama urbana de Casaballe, de la cuenca Casaballe, un sector. Este, y bueno, estas estrategias de vinculación tienen que ver mucho con los procesos etnográficos de habitar el territorio, de participar de los espacios autoconvocados por las comunidades, de construir las demandas a partir de sus problemáticas, este, del fortalecimiento de las capacidades y el acompañamiento de la generación de redes locales. este, y acá especialmente lo que les vamos a compartir es la experiencia que se da en el marco del programa de prácticas en territorio, el consultorio de vivienda y hábitat, en coordinación y articulación con el colectivo de la huerta, el colectivo de la huerta comunitaria Casaballe, que son quienes de alguna forma derivan estas dos viviendas y toda esta experiencia que de alguna forma se desborda. Eh, en este análisis y en este asesoramiento técnico para la mejora de las viviendas, eh, se da como el proceso de diseño de cuál es la mejora que estas viviendas necesitan. En este caso fueron dos viviendas, una vivienda nueva y una que es una ampliación. El colectivo de la Huerta nos hizo la solicitud de que ellos querían trabajar con materiales naturales, amigables con el medio ambiente, y ahí nos embarcamos también en grandes discusiones adentro de la academia, y esas fueron las más duras, porque estuvimos semanas discutiendo de por qué esas casas tenían que ser de tierra, y nos decían, no, ellos saben construir con bloque y chapa, y nosotros decíamos, no, ellos quieren construir con tierra y madera, y bueno, finalmente ganamos la discusión, y hoy esas casas son de tierra. Pero fue interesante cómo se dio ese proceso y a los niveles que llegaron las discusiones. Este, un poco la apuesta que tenían las vecinas que convocan esto, querían tener que esto fuera un hito en su barrio para que después se pudiera replicar, ¿no? Ellas querían que sus viviendas, que de alguna forma tenían visibilidad, porque estaba la huerta comunitaria allí, por un montón de cosas más, fuera un ejemplo para el barrio y que después pudieran como generarse actividades. Por tanto, también estaban abiertas a poner sus viviendas y abrir su intimidad a todos estos procesos de aprendizaje y acompañarnos en el diseño de estas experiencias de aprendizaje, en el cual, acompañada de ellas, también diseñamos talleres, cursos, pasantías que fueron acreditadas por estudiantes y que además fueron abiertas, gratuitas y a todo público, amigos de la tierra, vecinos de Casaballe o de otros espacios del territorio que quisieran acercarse, favoreciendo estos ciclos de talleres, que fueron muchos, más de 40 de repente actividades, favorecieron la vinculación tecnológica a través, eso, ¿no? Como de la sociabilización de la tierra y de las técnicas. En estos procesos, en estas experiencias, eh, para cada temática específica, intentábamos que se pudiera convocar a maestros de obra de la red de bioconstrucción, que sean más expertos en lo que tuviera que ver, por ejemplo, en la construcción de los bastidores, en la etapa de los revoques, ¿no? En la propia construcción del baño seco, que daba paso a poder tener los talleres y tal. También se convocaba a estudiantes de la Escuela de Construcción, de la UTU, como también fue espacio de prácticas del curso que tenemos en la Facultad de Diseño de Arquitectura en Tierra, y se armaron pasantías curriculares que vincularon estudiantes de grado de arquitectura, de diseño en comunicación visual y de diseño de producto en varias de las experiencias. El programa hace mucha énfasis en la participación de los estudiantes porque son ellos quienes de alguna forma producen y generan la masa crítica que de alguna forma después puede llegar a los resultados, ¿no? Eh, Acaba Clau. Bien, todos estos procesos pedagógicos que se fueron generando
con diferentes estudiantes, vecinas, vecinos, docentes, las escuelas locales, la escuela técnica local también. Fuimos generando estas estrategias pedagógicas que las desarrollamos un poco también con estas cartillas que tenemos acá sobre la mesa, que después algunas personas se van a poder llevar porque no son suficientes quizás, pero son cartillas que lo que están buscando es la autonomía de las diferentes prácticas, de los diferentes procesos constructivos que demanda cada una de las etapas de la obra. Entonces, en esto de fortalecer las capacidades locales, también estamos buscando esa autonomía que podamos dejar en los espacios. Estas cartillas y todo este proceso metodológico que fuimos desarrollando en el territorio, en este barrio, fue presentado para el Congreso del Arquisur, que es un congreso de escuelas de arquitectura del sur, y ganamos un primer premio, y lo que se destacaba en este premio era cómo habíamos abordado estas estrategias pedagógicas y cómo eran a través de diferentes tecnologías bioclimáticas que realmente estaban haciendo un cambio para las viviendas de esa población. Eh, Eso fue en 2022, entonces cuando en 2023 se realiza el Arquisur en Montevideo, se utiliza el barrio Casaballe como eje para las prácticas en territorio. Entonces allí generamos dos nodos de acción. En uno se realiza en la escuela y en el centro técnico, donde se hacen murales con tierras naturales, con pinturas naturales de tierra, y después en las viviendas estas que comentaba Jessy, desarrollamos prácticas con las tecnologías constructivas que estábamos desarrollando y la realización de revoques. Allí lo interesante es que participan más de 120 personas extranjeras que vienen por el Congreso, participan estudiantes de la escuela técnica, participan estudiantes de la escuela local, vecinas, vecinos, eh, personas extranjeras que también estaban en ese momento generando otros talleres en Uruguay. Entonces, como esa generación de masa crítica y de compartir conocimiento la estábamos desarrollando en este lugar. Estas son 11 instancias curricularizadas que realizamos. Cada una de estas son cursos con estudiantes, son pasantías, y siempre lo importante es que hemos involucrado estudiantes, docentes, vecinas y vecinos. Entonces, todo este desarrollo, este dispositivo que generamos a partir de diversas prácticas, está generando lo que es esta masa crítica que comentaba Jessica, que es lo que interesa para seguir formando y seguir reproduciendo este tipo de tecnologías constructivas y estas formas de construir, básicamente. Entonces, cuando nos planteamos las discusiones y las diferentes situaciones que hemos tenido a lo largo de estos 5 años de proceso, identificamos un obstáculo importante, que mucho de la financiación que logramos para desarrollar estas prácticas es a través de canastas de materiales que brindan los municipios, y esas canastas que son para viviendas en emergencia tienen un listado de materiales preestablecido, y obviamente esos materiales no son ninguno naturales. Entonces, bueno, tuvimos que hacer algunos malabares extra para poder lograr conseguir madera, conseguir tierra, fibras naturales para poder utilizarlas en las viviendas. Esto nos lleva a identificar, bueno, cómo los programas de vivienda que desarrolla y promueve el Estado, cómo deberían modificar también sus modelos de gestión para que permitan lograr un asesoramiento a la autoconstrucción, que la autoconstrucción es una forma de accesibilidad a la vivienda más utilizada en Uruguay. Entonces, ¿de qué forma podemos incorporar estas tecnologías constructivas a esos procesos de construcción de vivienda social y de hábitat? Y a su vez, una vez más, estamos identificando cómo la apropiación de estas tecnologías por parte de esas personas que están construyendo sus viviendas es tan importante que genera mantener sus viviendas y poder seguir construyéndolas y adecuándolas, adaptándolas a sus necesidades, porque son viviendas que en la actualidad están hacinadas, son espacios reducidos, hay muchos
hijas, hijos, nietas, nietas. Entonces, pero tienen la capacidad ya establecida, incorporada de cómo construir sus propias viviendas. Y después, como también en esto de la autoconstrucción, que entendemos que la autoconstrucción asistida es un punto fundamental, identificar cómo en esto de hablar de sustentabilidad hablamos tanto de la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad económica, pero sobre todas las cosas la sustentabilidad social, porque es la sustentabilidad social la que va a poder generar esa posibilidad de seguir produciendo este tipo de hábitat social que pueda ser también apropiable y poder seguir reproduciéndose. Ahí también agregar un poco en la línea de la apropiación de la tecnología constructiva, lo importante que es la formación de estudiantes, y hacemos mucho énfasis en la formación de estudiantes, porque son ellos quienes a través de las prácticas preprofesionales en un futuro pueden llevar esto al menú de opciones, ¿no? Hoy en realidad, cuando alguien te pregunta, bueno, me quiero construir la casa, son pocas las personas, los arquitectos profesionales que te ponen la tierra como una de las opciones tan válidas como puede ser el hormigón, el steel framing o todas las otras tecnologías que se conocen. Entonces entendemos que la formación de los profesionales a través de prácticas preprofesionales, del aprendizaje basado en problemas, todas estas metodologías de obra escuela, ¿no? De poder realmente conocer y tener como un saber incorporado y hacen como la diferencia. Y que bueno, hoy en Latinoamérica mucho de lo que se produce es a través de la autoconstrucción, nos guste o no nos guste, es capaz que la vivienda social a veces debería tener otros procesos un poco más veloces. Este proceso particularmente de construcción lleva 4 o 5 años y sigue en proceso de construcción por un montón de dificultades y la gran dificultad es el acceso a los recursos. Que ese proceso también de alguna forma tuvo sus contras y sus cuestiones a favor, que un proceso tan largo y acompañado dio para poder desbordar en que los jóvenes del centro del CEA, el Centro de Estudios Asociados, pudiera acercarse a las casas, que los niños de la escuela tuvieran vinculación, saber que hay unas casas a 2 cuadras, acercarse con sus familias a los talleres, ha dado también como toda esa red local como de distribución y producción del conocimiento que quizá en tiempos más cortos hubiera sido un poco más débil. Pero bueno, un poco eso era lo que traíamos para compartirles. Gracias. Thank you very much, Claudia and Jessica. I make sure that I don't forget your name this time. Thanks for your brilliant presentation on life involving students on life project. As a teacher myself, is something that I cherish, I love to do, but we all know that the opportunities are very limited. I have a lot of questions for you, but we'll leave that till after others have presented. So we go to the next presenter. And the next presenter is, I'll make sure I get it right, Romina. And she's going from, we just listened to a project in urban area, so she's going rural. So the title of our project, which I'll translate in English, is Rural Social Housing in Mixed Technique on Earth, Cultural Relevance and Sustainability. And the project is in Biobío in Chile. Romina, you're welcome. Bonjour, es lo único que me van a hacer escuchar en francés, así que bueno, creo que se demoraron un poquito menos, así que si me demoro un minuto más no sea un problema. Yo les voy a presentar un proyecto que es un proyecto de diseño arquitectónico denominado Vivienda Social Rural en Técnica Mixta en Tierra, pertinencia cultural y sustentabilidad, ya que tiene que ver con un subsidio específico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Este es un proyecto que trabajamos desde Tierra Lab y la Fundación Manzana Verde, que parte antes de pandemia y que producto de la pandemia tuvimos una pausa importante, pero que luego retomamos y pudimos terminar a fines del año pasado y hay ciertos procesos que aún están en camino, pero que ya ahí les voy a ir contando un poquitito más.
De las técnicas constructivas, tanto patrimoniales como contemporáneas que trabajamos en Chile, en particular en nuestro estudio hemos estado trabajando en dos en específico. Hace 12, 14 años cuando partimos trabajando, yo diría desde una intuición, la primera técnica con la cual trabajamos fue la construcción con fardos de paja. Este fue un proyecto de innovación que trabajamos a través de un fondo de Corfo del Ministerio de Economía de Chile y que nos permitió desarrollar estas primeras certificaciones que algo ya les comentó Jorge Broughton en la presentación del módulo anterior. Estas certificaciones, más allá de los indicadores, porque ya lo vimos, nos parece interesante indicar un poco los resultados que nos dieron, por ejemplo, en términos térmicos, que nos dio un U de 0,15 watts por metro cuadrado Kelvin, que para nuestra zona en la cual nosotros estamos trabajando estábamos 10 veces por sobre la normativa. Y en términos de resistencia al fuego, logramos un F120 que nos permitió certificar como muros cortafuego esta construcción. Por lo tanto, esto nos permitió involucrarnos en proyectos particulares. Este fue uno de los primeros proyectos que logramos construir bajo la legalidad chilena: crédito hipotecario, ingreso a dirección de obras municipales, seguro de incendios, terremoto, que no te pise un canguro, etcétera, etcétera. Y es un tipo de construcción que está, bueno, parte de una estructura de madera, estructuras de 2x4, rellenos de fardos de paja y terminaciones en tierra. En este caso tiene un envolvente de mallas electrosoldadas al interior y el exterior, y las terminaciones son en tierra. ¿Qué fue lo interesante de este proyecto? Que nos permitió sistematizar procesos constructivos, capacitar a nuestros maestros con la ayuda de maestros locales que tenían un poco de conocimiento sobre estos materiales y también poder cuantificar costos por metro cuadrado de materiales, de mano de obra, evaluar los tiempos de construcción, que eran indicadores que nosotros no teníamos en base a nuestra realidad local. Y por otro lado, ah, metros cuadrados, costo, y identificar que este tipo de construcción estábamos por 10 veces sobre la normativa local, lo cual nos parecía un poco elevado en relación a las exigencias locales, sobre todo si queríamos trabajar en una vivienda social rural. También identificamos que los metros cuadrados de las envolventes correspondían a prácticamente el 20% de los metros cuadrados total de la construcción, al ser muros tan gruesos. Estábamos hablando de muros de 42 centímetros de espesor. Y el costo de la construcción de fardos de paja en relación a otras técnicas como la quincha, que eran técnicas que ya veníamos trabajando, también se elevaba en un 30% más o menos por las dimensiones que tenían estas envolventes. Entonces, desde ese punto de vista y sobre todo desde pensando en un proyecto de vivienda social rural, es que nuestra línea de desarrollo se enfocó en la construcción con quincha, que es una construcción un poco más barata, menos costosa, pero que también que tiene dimensiones más adecuadas y acotadas a las normativas o a las exigencias normativas de nuestra zona en la cual nos estamos trabajando. Estos son parte de algunos proyectos que comenzamos a desarrollar. Esta fue la primera casa que desarrollamos, que es la casa Lingue, una casa en técnica mixta de madera de 2x4, o sea, 10 centímetros de espesor. También trabajamos con mallas electrosoldadas por el interior y el exterior, un relleno de paja embarrada y terminaciones en tierra. Estos procesos particulares nos permitieron ir estandarizando los procesos constructivos, capacitando a nuestro equipo e ir evaluando y cuantificando los costos, los tiempos, y también desarrollando guías del proceso constructivo para nuestros maestros. Esto decanta en la certificación de la quincha liviana seca y húmeda, que algo ya les contó Jorge delante, pero que para nosotros es importante porque define un poco la solución constructiva con la cual trabajamos en esta vivienda social rural, que es un proyecto de creación de diseño. Estas dos técnicas, que en realidad es la misma técnica, que se basa en una estructura principal, en este caso de madera de 2x4, de 10 centímetros de espesor, mallas electrosoldadas por el interior y el exterior, y terminaciones en tierra. La diferencia entre estas dos soluciones constructivas que sometimos al laboratorio es el relleno. Por una parte, el relleno de la quincha liviana húmeda es un relleno de paja embarrada y el de la quincha liviana seca es un relleno de paja seca. Entonces ahí la diferencia de las dos soluciones constructivas. En términos de resistencia a fuego, certificado como muro cortafuego, lo cual para nosotros era un indicador súper bueno, sobre todo a la vista de los municipios y de las entidades tanto académicas como gubernamentales.
Y por otro lado, algo que aquí nos interesaba que tenía que ver con los indicadores de transmitancia térmica, que por un lado para la quincha liviana húmeda, que tenía un relleno de paja embarrada, teníamos una transmitancia térmica de un 1,01 watts por metro cuadrado Kelvin, y por otro lado, la quincha liviana seca teníamos un indicador de 0,7. Por lo tanto, eso era lo que no iba a regir y que teníamos que estar con esos indicadores dentro de la normativa local que nos exigía en términos térmicos, que era lo más complejo de cumplir para la zona en la cual estábamos trabajando. Esta información está contenida en este libro, que quizás algunos ya lo vieron abajo, que se llama Construcción con quincha liviana, Sistemas constructivos sustentables de reinterpretación patrimonial. Y bueno, desde esa base o desde esa introducción de trabajo que hemos venido haciendo, parte esta inquietud de postular un fondo al Ministerio de Cultura y las Artes y el Patrimonio de Chile, y que es un fondo de creación de diseño bajo la línea de arquitectura, lo cual para nosotros, bueno, son fondos súper importantes porque nos permiten poder crear y desarrollar investigación muchas veces fuera de la academia, lo cual a veces eso es complejo. Y partimos trabajando con este programa en particular que tiene que ver con la habitabilidad rural, que viene a solventar las necesidades de vivienda social en comunidades rurales vulnerables, que muchas veces pasan muchos años, incluso décadas, a la espera de solventar esa necesidad de vivienda. Algo ya hablaron delante, no me acuerdo, creo que fue en línea, una compañera, que habló que en Chile había un déficit de vivienda de alrededor del 25% y en la ruralidad muchas veces en algunos territorios eso puede ser mayor. Esta es la zona en la cual trabajamos, esta es la zona de la región Ñuble y Biobío, que ahora se separaron, pero que están contenidas, a ver si puedo hacerlo están contenidas entre estos dos ríos. Tenemos el río del Biobío, que está en la parte baja, que es un valle, y el río Itata, que conforma el valle del Itata. Entre estos dos valles cruza la cordillera de Costa y nosotros estamos centrados en este territorio, que es la cordillera de la Costa, la cara interior de la cordillera de la Costa. Por lo tanto, nosotros desarrollamos un proyecto de diseño y arquitectura enfocado en este territorio bajo las cualidades y necesidades pertinentes a este territorio en específico que se denomina el secano interior entre el Valle del Itata y el Valle del Biobío del centro-sur de Chile. ¿Cuáles son estas características que plantea este subsidio de habitabilidad rural que a nosotros nos hace interesante poder participar? Es un subsidio que cuenta con un monto base de $20.000 más o menos y que tiene ciertos incentivos si incorpora a esta vivienda ciertas cualidades, como por ejemplo accesibilidad universal, pertinencia cultural, tecnologías apropiadas y también mejoramientos de terreno. Por lo tanto, podemos pasar de una vivienda que podría costar $20.000 a una vivienda que podría costar entre los $30.000 y $35.000 si incorporamos todas estas cualidades o características. Y en este sentido, la tierra como que viene como anillo al dedo, por lo tanto, para nosotros y para las entidades locales del Servicio de Vivienda y Urbanismo, se les hacía súper atractivo y necesario poder incorporar estas técnicas en este tipo de subsidio. Bueno, políticas públicas de vivienda social tenemos de hace más de 100 años, desde el 1906 con la Ley de Habitaciones Obreras, y nosotros bueno, trabajamos específicamente en el subsidio vigente en materia de vivienda social rural, que están regidos por el Decreto Supremo número 10, que se llama DS10. Ah, ya. Ah, ok, perdona la traductora, si es muy rápido. ¿Cómo se trabajan estos subsidios de vivienda social rural? Se trabajan a través de una entidad de gestión rural y viene todo un trámite a través de distintos procesos que son burocráticos y que la verdad no son los más complejos. Si las familias como que cumplen con ciertos requisitos pueden optar a esto y se les asigna el subsidio. ¿Qué significa que se les asigna el subsidio? Que se les asignan los recursos. ¿Dónde está el problema? Es en la segunda etapa de esta asignación de recursos y es ahí donde nosotros entramos, que tiene que ver con cuando las familias se les asigna el recurso, ellos deben ingresar un proyecto definitivo de arquitectura completo, que en este caso los que lo ingresan junto a estas familias son las entidades de gestión rural, que pueden ser privadas o municipales, y estas pueden ser diseñadas directamente por esta entidad o pueden sacarlas de un banco de proyectos tipo que tiene el Servicio de Vivienda y Urbanismo preaprobados de Chile. Y es ahí donde nosotros entramos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es ingresar un proyecto preaprobado para este territorio específico que quede listo para que estas entidades puedan usarlo libremente. Ese es como el objetivo del proyecto.
Cuando esto no existe, muchas veces las familias rurales terminan viviendo en viviendas que no son, que no responden a las características de habitar de esos territorios, y muchas veces son tipologías que pueden estar, no sé, en zonas muy desérticas como en zonas muy lluviosas. Y bueno, y en este sentido nosotros entramos en esta parte de la cadena de los subsidios de vivienda. Bueno, esto era antes de pandemia, casi justo antes de pandemia, y comenzamos ciertos recorridos por el territorio donde encontramos ciertas características, ciertas materialidades y ciertos saberes que todavía estaban dentro de estos territorios del secano interior del Valle Litata y el Valle del Biobío. Si bien son localidades que están muy cerca a las grandes ciudades, uno puede visibilizar una ruralidad profunda. Hay una forma de habitar que va más allá de la envolvente propia de la vivienda y hay una extensión de estas viviendas a través de estos corredores y estos espacios intermedios entre el exterior y el interior, que muchas veces está acompañado de estos parrones, de parras o de zonas verdes dentro de eso. Estos recorridos los hicimos con alumnos de la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, donde podemos ir viendo, catastrando ciertas formas de habitar y cómo se iban configurando estos espacios intermedios que fueron los que de alguna manera configuraron nuestro proyecto. Voy a pararme un poquitito. En torno a esto comienza la pandemia y hubo un quiebre, no pudimos salir a terreno, no podíamos ir a conversar con las familias, estábamos trabajando con familias que eran de tercera edad, por lo tanto era muy complejo poder ir a verlos, por lo tanto comenzamos un proceso para no quedar estancados de seminarios y de workshops y de conversatorios en línea donde hablábamos de temas tanto de el habitar la nueva ruralidad o cómo era habitar esta ruralidad a través de organizaciones campesinas y también con universidades y servicios públicos. Una vez que pudimos salir a la calle, comenzamos los diseños participativos con las comunidades y lo que hicimos fue tomar dos estrategias. Por un lado, ir a vivienda por vivienda, que era muy complejo porque cada una estaba muy aislada de la otra, pero encontramos una estrategia que nos funcionó muy bien, que fue ir a las ferias campesinas, donde los campesinos de las ruralidades venían a vender sus productos o venían a comercializar o venían a comprar productos. Por lo tanto, ahí lo que hacíamos era llevar maquetas y planos y ellos iban haciendo observaciones en relación a cómo estaban estos diseños y estas técnicas constructivas. Y lo mismo con los servicios públicos y universidades que también nos ayudaron en ese proceso. Bueno, y el diseño parte desde un modelo base que se ajusta a los metros cuadrados que exige el subsidio. Nosotros trabajamos en dos volúmenes, uno más privado, como de las zonas de las habitaciones, y uno más público de las zonas comunes. Este desfase entre estos dos volúmenes nos permite generar estos espacios intermedios y a la vez mejorar la ventilación, la iluminación y el soleamiento de estas viviendas. La incorporación de espacios complementarios es algo que se exige en este tipo de subsidio, por lo tanto también está dentro de esto y que también nos ayuda a articular estos espacios intermedios que pueden ser utilizados como invernaderos, como corredores y también la incorporación de vegetación dentro de esta misma arquitectura. Acá está la planta del proyecto y acá se ve cómo la vida se articula desde la cocina como centro motor de la vida del campo y va generando todos estos espacios intermedios que permiten ir habitando de una manera mucho más dinámica la vivienda y este espacio complementario que puede servir tanto de lavandería, de acopio, pero también puede servir de taller o de oficina en caso de que la familia lo requiera. Bueno, permite la ampliación y algunas elevaciones del proyecto de arquitectura que fue lo que nosotros desarrollamos. Entre medio de esto existe un cambio, un ajuste en la normativa y la exigencia normativa térmica, por lo tanto pasamos de una exigencia de un 1.1 watts por metro cuadrado Kelvin a un 0.8 y un 0.6. Por lo tanto, esta solución que nosotros teníamos definida desde un inicio, tuvimos que ajustarla y ampliarla y pasar de un espesor de estructura de 10 centímetros a 15 centímetros para poder cumplir con ese estándar. Las envolventes exteriores eran rellenadas con paja seca y las tabiquerías interiores con paja embarrada.
Y este fue lo que define un poco el proyecto final, que tiene que ver con un portafolio completo que queda preaprobado y que contiene el portafolio completo de la obra en el banco de proyecto tipo del Servio. Un proyecto que es pertinente a un sector específico, en este caso al secano interior de la zona entre el Valle del Biobío y el Valle del Itata, que es un poco el objetivo del proyecto. Contiene el proyecto de arquitectura, presupuesto general de obra, especificaciones técnicas, portafolio de especialidades, y también algo que era muy importante para nosotros era el manual paso a paso que permitía un poco facilitar la construcción con las constructoras locales. Algunas imágenes del proyecto. Por ahí se ve cómo se empiezan a articular los corredores, estos espacios que pueden ir funcionando como invernadero, que responden un poco a las características del habitar de la ruralidad de este sector que encontramos. Ya estoy terminando. Algunas conclusiones que sacamos de este proyecto. Bueno, lo primero es que existe una demanda de familias con subsidios aprobados que no está siendo abastecida, lo cual es algo súper complejo porque son familias que tienen el dinero, pero no hay empresas constructoras que quieran hacerse cargo de estos proyectos. No solo por no hacerse cargo porque son de tierra, sino que porque para las constructoras locales, que son constructoras medianas y grandes, no les es tan atractivo económicamente ir a construir una casa aisladas en el territorio, sino que prefieren construir 10 casas o 15 casas que están juntas en los pueblos cercanos. Pero también nosotros vemos que ahí también hay una posibilidad para las constructoras jóvenes que quieran innovar o que quieran emprender en desarrollar estos proyectos y en especializarse en técnicas constructivas que valoricen el patrimonio local y puedan rescatar los saberes, y que también va acompañado de que hay mucha mano de obra local que puede ser contratada en sus mismas viviendas. Por eso, para nosotros, la visibilización de estos proyectos preaprobados, eficientes y pertinentes del territorio son muy necesarios porque nos permite mostrar de que hay proyectos que están listos para poder ingresar y que las constructoras pueden tomarlo para poder ejecutar en el territorio. También creemos que existe una necesidad de creación de proyectos habitacionales sociales pertinentes a distintos territorios de Chile, ya que así como nosotros pudimos recurrir a este fondo de creación de arquitectura de los FONDAR, del Ministerio de Cultura y las Artes del Patrimonio, también otras oficinas nacionales en distintos territorios podrían optar al mismo fondo y poder diseñar distintos prototipos para distintos territorios con su pertinencia cultural. Destacar igual la colaboración entre las universidades, el ministerio, las comunidades rurales, que fueron muy generosas en compartir con nosotros y en retroalimentarnos en cuanto a los saberes. Y por supuesto nos queda como en esta siguiente etapa la ejecución y construcción del proyecto, que es una etapa que está en curso. Estamos ya en ese proceso de concretar con alguna constructora local. De hecho, dentro de esa está la Fundación Aldea, que ya hemos estado trabajando en algunas conversaciones, y también otras oficinas de arquitectura ya nos han comentado que están también concretando otros proyectos de vivienda social a través de estas mismas certificaciones en otras partes del país. Sé que me van a retar, pero no me quiero ir sin dejarles la invitación y también mostrarles que esto es uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando en Tierra Lab. Y estos están expuestos como póster en la parte del primer piso. Uno de ellos es Tierra Lab Serietata, que es técnicas de construcción patrimonial en tierra, llevadas al diseño de objetos lumínicos. También la difusión y puesta en valor de la cultura constructiva en tierra en el Valle del Itata, que es la zona en la cual estamos trabajando, que tiene que ver con la valorización del patrimonio y los saberes constructivos locales, que es algo que quizás no nombramos acá, pero que es algo en el cual estamos desarrollando investigación, difusión y puesta en valor. Y también la metodología de enseñanza y aprendizaje del Diplomado de Arquitectura Contemporánea en Tierra de la USACH de Chile. Muchas gracias. Thank you, Romina, for your brilliant presentation. We are not going to charge for exceeding your time. No penalty for that. It shows you are passionate about the project and we really enjoy your presentation. Romina took her time to explain to us the process of the participatory project in a rural area of Chile. And one of the things, among other things, I would just mention one which she mentioned, which is something that we always do when we do any
innovative projects. We tend to over-design because we don't want to fail. And I always ask why. Why can't we start with what we know? Then from there, we move forward. But anyway, I'll leave that for the debate also. I can see one of my friends nodding. So we'll leave that for the debates. And we'll listen to the next presentation is recorded presentation, and is by Joe Tomasi. And the title of his presentation is Collaborative Approach to Earthing Techniques, Moving Beyond Training from Ethnographic Experiences with Local Communities in Northern Argentina. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Una pena no poder estar compartiendo allí, pero bueno, muchas gracias a Alex y a Thierry por la invitación para preparar este video y al menos poder compartir mínimamente el trabajo. Esta es una presentación que de alguna manera tiene un objetivo bastante humilde que tiene que ver con plantear algunos interrogantes surgidos a lo largo de distintos proyectos, trabajos colectivos con distintas comunidades, trabajos colaborativos, participativos con distintas comunidades en el norte argentino en los últimos 10 a 15 años aproximadamente. Interrogantes que a su vez están inscritos en desafíos disciplinares que tienen un desarrollo relativamente largo y que me interesa ver mínimamente como parte de la presentación también. Todos bien sabemos que las prácticas constructivas son un campo especialmente fértil para indagar en lo colectivo. Los distintos procedimientos requieren de distintas maneras de la articulación, de una suerte de coreografía en torno a gestos, en torno a las corporalidades, la coordinación entre un conjunto diverso de personas, y no casualmente hay trabajos muy interesantes que han abordado la dimensión social en términos de la construcción de un colectivo, en la construcción de lazos. Por ejemplo, en los trabajos, como se ven en algunas de las imágenes, de reemplazo de las coberturas de tierra y de paja en los techos, por ejemplo, en el área andina. Pero en términos generales, las prácticas constructivas están atravesadas por una densa ritualidad que tiene que ver precisamente con esta construcción de lo colectivo. Y la pregunta que surge allí, y que ha surgido hace bastante tiempo, tiene que ver con, bueno, ¿y cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Cómo nos insertamos disciplinarmente, académicamente, profesionalmente, en estas lógicas comunitarias, en estas lógicas colectivas, sin imponer una agenda propia? Y en efecto, este tipo de temáticas han sido analizadas por distintos referentes, al menos desde la década de 1950, aunque uno podría trazar ciertas pistas mucho más atrás en el tiempo, con algunos nombres muy conocidos, como por ejemplo el de John Turner, incluso Giancarlo De Carlo, desde el anarquismo, pero otros no tanto, o al menos no tanto en su vinculación con el campo de la arquitectura, como el nombre de Paulo Freire, sí conocido en términos de las pedagogías, u otros referentes como Colin Ward o como Ernest Schumacher, ¿no? Todas personas muy importantes en términos de pensamiento en la constitución de un campo de las arquitecturas participativas y que en efecto no deberían ser pensadas tanto en términos individuales, sino más bien por la densa red de conexiones que desarrollaron en el tiempo con numerosos préstamos en términos ideológicos, en términos conceptuales, en términos prácticos, en términos políticos ciertamente, que no podemos recorrer en profundidad aquí, pero que en todo caso nos permiten trascender la figura individual de ciertos individuos, como por ejemplo puede ser específicamente John Turner. En todo caso es una red de personas confluyendo en torno a determinados intereses en un cierto momento. Y esa confluencia de intereses tendió a vincular a la arquitectura, las pedagogías críticas, pero también corrientes ideológicas como las del anarquismo, de la mano con Colin Ward, por ejemplo, la teología de la liberación, en la que estaba muy inscrito Paulo Freire, como parte de
de su discusión sobre los roles en los procesos formativos y también la economía política. En todo caso, un factor común tiene que ver con esta idea de aproximarse a una producción del hábitat en términos colaborativos, pero con una vocación política clara, en términos de un cambio de las relaciones de poder y una subversión radical de los roles disciplinares en pos de una producción más democrática e inclusiva de la vivienda, un cierto énfasis particularmente en los contextos urbanos. Claro que todas estas corrientes de pensamiento, muchas de las cuales todos bien conocemos, estuvieron sujetas a muchas críticas contemporáneas, de autores como por ejemplo Peter Ward, y que en realidad planteaban que, por un lado, que se trataba de acciones testimoniales de muy baja escala, que finalmente no lograban transformar una problemática global del acceso a la vivienda. Pero que además, muchas de las experiencias reproducían las lógicas verticales de la producción disciplinar habitual de la arquitectura bajo un cierto paradigma de la participación. Por el otro lado, una cierta indefinición de los roles disciplinares, llevando a una cierta pasividad de los profesionales en estas lógicas, y una gran presión sobre las comunidades locales en un cierto ideal victoriano del esfuerzo propio, de las capacidades personales para resolver problemas estructurales, lo que en definitiva llevaba a una minimización del rol de los estados, de la responsabilidad que los estados tienen en términos de provisión de la vivienda, no casualmente, un cierto apoyo de muchos organismos internacionales a estos programas de esfuerzo propio y ayuda mutua, como por ejemplo del Banco Mundial en un cierto periodo. Otra rama, pero definitivamente vinculada y que tiene mucho que ver con nuestro campo, ha sido el de las tecnologías apropiadas, con mucha influencia de la obra Small is Beautiful de Schumacher, ¿no? Como una suerte de ruptura de la fe en el avance tecnológico y un camino hacia lo que tuvo distintos nombres, como las tecnologías apropiadas, alternativas, sociales, pero que en definitiva buscaban caminos para indagar en las posibilidades de los materiales locales, las tecnologías de baja escala y la mano de obra intensiva desde lógicas de autonomía comunitaria, con un concepto muy importante en términos de la autonomía, que también era relevante en las corrientes que vimos hace un segundo. No casualmente este interés en los materiales locales dentro del campo de las tecnologías apropiadas es contemporáneo con el interés académico, con el surgimiento de un interés sistemático desde la academia hacia la construcción con tierra, y no casualmente se fundaron desde la segunda mitad del siglo XX muchos centros globales de investigación que son referencia incluso hoy en día en algunos de los casos, como Simba Fundasal, el propio Crater, en donde estamos en este momento, o el Auroville Earth Institute en la India, ¿no? Pero, y que esto es interesante porque un factor común dentro del campo de estudios de la arquitectura académica es que la investigación académica sobre las técnicas de construcción con tierra, perdón, es que no se han presentado históricamente desde una posición neutral o desde una investigación en términos de ciencia básica, sino que siempre han estado muy inclinados a, bueno, cómo investigar o cuál es el rol que estas tecnologías de construcción con tierra tienen para un cambio en la realidad social, para un cambio en las lógicas de la producción del hábitat hacia dinámicas más inclusivas. Y en ese sentido, todos los debates sobre lo participativo, el rol disciplinar sobre el que vine conversando, hablando en estos minutos, en cierto modo son constitutivos de nuestro campo de estudios y vale la pena pensar hasta qué punto los abordajes, pero también las críticas que recibió como espacio de lo colaborativo, siguen siendo relevantes para nuestra práctica hoy en día. En nuestro caso, una práctica que ha implicado el trabajo con una decena de comunidades,
como dije, en los últimos 10 a 15 años, en torno a proyectos de conservación de arquitecturas históricas con tierra, como ven en alguna de las imágenes, pero también en lógicas de diseño participativo de obra nueva, en arquitecturas de vivienda, pero también en edificios de carácter colectivo, como casas campesinas, etc. En todo caso, buscando en estos distintos proyectos un cierto abordaje o un camino hacia un abordaje radical en términos de la participación, tratando de construir cada vez más una creciente pérdida de control en los procesos, un creciente disminución del dominio sobre las lógicas de aquello que estaba ocurriendo en términos colectivos y observar de qué modo se pueden construir relaciones más simétricas. De todas maneras, pese a esta vocación o a este interés, lo cierto es que las propias experiencias nos han marcado en el tiempo cómo los interrogantes persisten, cómo surgen nuevas preguntas respecto a cómo reproducimos esas lógicas verticales bajo nuevas formas, estableciendo diferentes estrategias de control que condicionan los procesos colaborativos. Una de las cuestiones más significativas que nos ocurre, que se nos ha presentado y que tiene una larga historia, y por eso conviene ver estas herencias, tiene que ver con la romantización de lo comunitario, ¿no? Con ese ideal de intentar encontrar en las comunidades un ideal social más o menos prístino en el cual inspirarnos. Y esto tiene dos consecuencias importantes en términos de romantización. Por un lado, la búsqueda de cierta cohesión social o uniformidad de pensamiento en las comunidades, negando sus heterogeneidades e incluso contradicciones, como cualquier grupo social, incluso como nosotros, como actores, desde el ámbito académico, que sostenemos diversas posiciones muchas veces contradictorias. Y por el otro lado, lo ya mencionado, respecto a cómo en muchos proyectos tendemos a reproducir esta valoración del esfuerzo propio y la ayuda mutua, que en las realidades actuales al menos implica una sobrecarga sobre las posibilidades de trabajo de las personas y de las familias, aspirando a esas dinámicas comunitarias de colaboración, de reciprocidad. En definitiva, hay algo que nos cuesta asumir, que tiene que ver con que las dinámicas participativas, y nos cuesta asumir a nosotros como espacio de investigación en el ICT, que tiene que ver con que finalmente estos espacios participativos se desarrollan en contextos que están atravesados en lo que Arturo Escobar llamaría como, bueno, fracturas ontológicas, que no son meras diferencias sutiles de pensamiento, sino que tienen que ver con diferencias radicales en los modos de concebir y de habitar el mundo, entre los distintos actores que estamos participando en esas dinámicas. Y que en esa fractura ontológica, ocupamos un lugar que tiende a ser hegemónico en términos de poder. Y en ese contexto tendemos a crear un dominio asimétrico sobre el campo en el cual se desarrolla esa participación. Este no es un problema nuevo. Ya Sherry Arnstein, en el 69, planteó esta escalera de la participación, un artículo que es muy interesante, que tiene que ver con, bueno, dentro de eso que se llama participación, entran muchísimas cosas que van desde la mera manipulación, como se observa en la base de la escalera, que pasan por la consulta simplemente, por la información, hasta, bueno, caminos que tiendan a ceder absolutamente el control sobre los procesos. La cuestión que opera aquí, en definitiva, tiene que ver con cómo, por más abiertos, o por lo menos en nuestra experiencia, por más abiertos y colectivos que se propongan los procesos, las reglas de juego en las cuales proponemos que se desarrollen esas dinámicas, terminan orientando de distintas maneras la acción hacia resultados que de alguna manera ya eran los esperados, o que al menos son admisibles. Y entonces, esas reglas de juego, actuando en determinados momentos puntuales de los procesos participativos, tiende a volver a ordenar el campo, restituyendo una cierta colonialidad, si se me permite, de las prácticas disciplinares que se imponen sobre las comunidades locales. Creo que aquí, y ya para terminar, porque el tiempo no es mucho y creo que ya estoy un poco pasado en realidad,
Eh, todos los proyectos que hacemos, muchas veces, o en general, tienen un trabajo bastante significativo en términos de conocimiento de esos otros colectivos sociales, de las comunidades y de sus realidades. Sin embargo, no siempre existe el mismo esfuerzo, o al menos en nuestro caso, en conocer cuáles son nuestros propios fines. ¿Por qué estamos participando en esto? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Y de qué modo, perdón, esas expectativas condicionan la práctica y los resultados que estamos obteniendo? Y en definitiva, ¿de qué modo estamos modelando todo el proceso formativo hacia un determinado fin que más o menos consciente o inconscientemente tenemos ya prefijado? Me parece que el concepto de reflexividad en los términos que lo ha planteado Bourdieu es interesante para indagar, para explorar. No lo tenemos resuelto en lo absoluto, pero nos lo proponemos como un camino para pensar en relación con objetivar nuestros supuestos, que están vinculados con nuestras pertenencias sociales y académicas, y con nuestras predisposiciones para actuar en cierta forma. La reflexividad, que no tiene que ver con encontrar una salvación en el pensamiento, sino más bien con la construcción de dispositivos prácticos que nos permitan construir relaciones más simétricas en el campo, que no implica pasivas, que no implica un silencio, pero que sí implica la no imposición de nuestras propias lógicas a otros colectivos sociales. Muchas gracias. So, with this presentation that attempt to answer a critical question, which is how do we achieve our aim in participatory or collaborative projects without imposing our personal agenda. Bring us to the end of our presentation. And but we are not yet done. And I know a lot of us we have questions for all the presenters. So the floor is yours. Question, contribution, debates. Probably we can continue where we stopped in the morning. So. Maybe I will start with Claudia and Jessica. And my question has to do with how did you manage expectation? You have a 5-year project. How do you manage expectation in the part of the people, the community you are working with? Bueno, un poco en realidad siempre cuando se arrancan estos procesos, esta es una experiencia, esta que mostramos es una experiencia de muchas experiencias, casi 70 en estos 6 años, y el trabajo acompañado y la construcción de la confianza siempre va acompañado de que la universidad no puede resolver los problemas, sino que puede acompañar en la búsqueda de la solución. Y desde ahí las expectativas son para todos, tanto para la población como para nosotros. Em, no sabíamos cuánto iba a demorar, si eso iba a estar en 1 año, en 3, en 4 o en 5. Seguimos con expectativas porque estamos en los procesos de conexión al saneamiento, de revoques y terminaciones, y bueno, acompañando un poco también como desde la empatía y siendo parte de este proceso. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Es fundamental también en esto del acompañamiento, de que ese acompañamiento es semanal, es constante y es cotidiano. Y cuando vamos a territorio, vamos con las y los estudiantes, trabajamos esas expectativas con las personas con las que se van o que vamos a construir sus viviendas. Entonces es sabido todo lo que está sucediendo. Hay como una buena comunicación. Thank you.
I believe others have question. Gracias por las presentaciones. Felicitaciones bueno, a los tres presentaciones por el trabajo que han hecho en las distintas comunidades, en contextos muy diferentes, aunque demuestran mucho también la diversidad, ¿no?, del trabajo en América Latina, y que la tierra nos da también esa posibilidad en nuestros contextos, ¿no? Yo, en base a la última reflexión que hace Jorge sobre el trabajo con las comunidades, les pregunto a ustedes, porque, bueno, nos pasa cuando trabajamos con comunidades que es muy, bueno, un poco lo que comentaba él, ¿no? De cómo nos hacemos cargo también de las cosas que nosotros traemos y qué tanto del trabajo al final con las comunidades es parte de nosotros mismos o de los arquitectos o de los técnicos y tal cual, y cómo en el caso de Chile y de Uruguay, eh, se hace para trabajar con las técnicas constructivas, por ejemplo, que ustedes trabajan, sabiendo y viendo, por ejemplo, el contexto que veíamos en otros casos, la introducción, por ejemplo, de bloques de tierra comprimida, porque tiene una visión de una máquina, una cosa moderna, y que si tiene un poco de cemento, entonces hay más confianza en términos sociales de la tierra y no necesariamente porque sea mejor en términos materiales. ¿Cómo ustedes manejaron ese tipo de expectativas y la visión que también existe en nuestros contextos de que la tierra es de pobres? Quizá también es parte de la construcción de las confianzas que se fueron generando con estas familias con las que trabajamos y la generación de prácticas reales con esas personas y de identificar cómo funcionan las diferentes técnicas y tecnologías que estamos utilizando, información que íbamos compartiendo con las estudiantes, con los estudiantes que llegaban y que íbamos generando ese codiseño que termina siendo en definitiva un proyecto de esas personas también que están construyendo sus viviendas. Sí, y también un poco hacer en esto que traes que me parece como súper interesante, que cuando la academia o la universidad se acerca a los territorios y a sus problemas, también ser honestos en que vamos en búsqueda de algo y no porque nos convocan, ¿no? Llegamos nosotros ahí y nadie nos había llamado de alguna forma. Y ahí reconocer un poco el rol y también como abrirse a que esto también para nosotros fue un proceso de aprendizaje y ser honestos en eso, ¿no? Este, cuando ellas plantearon que querían los materiales naturales, fue bueno, pueden estar estas posibilidades, las condiciones que tenemos para trabajar estos materiales son estas, la discusión se da acá, se da allá, podemos tener vistos buenos, podemos tener no vistos buenos, nos puede salir bien o nos puede salir mal. Se quieren embarcar en esto, nosotros los acompañamos, pero no sabemos a dónde podemos lograr llegar, ¿no? Este, y también siendo parte como de este proceso de producción de conocimiento, ¿no? Estas familias que en realidad son, digo, ellas porque son dos jefas mujeres, dos mujeres jefas de hogar, que fueron quienes se embarcaron en este proceso y que nos han acompañado en muchos espacios. Académicos también, ellas expresando cómo se han sentido en esta cuestión y han sido como muy parte de lo que se ha producido de conocimiento, ¿no? Ellas han revisado las cartillas, ¿no? Y dicho, bueno, acá entiendo, esto no lo entiendo, acá me parece que falta esto otro. Entonces, ha sido como una construcción muy colectiva y siempre también sabiendo que la universidad va en busca de la producción de ese conocimiento y que ellas son también parte de eso desde otro lugar diferente al que aparecen los estudiantes, los docentes, ¿no? Y hay que ser sinceros y honestos, escuchar mucho, ¿no? Y bueno, un poco ahí, no es fácil tampoco, ¿no? A veces en otras situaciones que no han sido tan exitosas, se generan como tensiones cuando no llegas a los resultados, porque han pasado de no llegar a los resultados esperados y de, bueno, tener que poder, de alguna forma, tratar de resolver o de poder decantar por otros caminos los procesos que nos llegan a donde se quiere, ¿no? Y es un poco duro porque la necesidad es súper básica, ¿no? Que es un techo para vivir, en este caso, ¿no? Igual me gustaría comentar algo.
que tiene que ver con un proyecto que quizás no presenté ahora, pero que me vinculo o nos vinculamos con el Valle Litata, el valle en el cual nosotros estamos trabajando, yo diría desde dos áreas, carencia y desastre. Que tienen que ver con que en el último año y medio en mi región hubieron lluvias intensas con aluviones que no habíamos visto en muchos años, y por otro lado en el verano tuvimos incendios que quedó un desastre donde se quemó gran parte del territorio. Fue uno de los incendios más grandes de los últimos años. Por lo tanto, en relación a tu pregunta, Amanda, la relación con las comunidades en ese caso fue como yo diría como de amparo y de contención, y de alguna manera dar alguna voz de aliento, en el sentido de que muchas construcciones se estaban demoliendo, o construcciones que se le habían quemado las techumbres por producto de los incendios, la estaban botando con retroexcavadoras. Esta zona es una zona vitivinícola, por lo tanto hay mucha producción y mucha arquitectura que está ligada a la producción de los vinos. Y muchas de estas zonas se quemaron todas las parras, por lo tanto familias que tienen 80 años, se les quemaron las parras que tenían centenaria o que tenían 40 años, y familias que probablemente no van a volver a vinificar. Por lo tanto, que se te queme una construcción, se te queman tus parras, que es tu producción de vida, es súper complejo para estas comunidades. Por lo tanto, ahí yo creo que nosotros como que actuamos como el enlace entre ver de qué soluciones se pueden hacer, dar un aspecto, una visión quizás técnica en términos de estructural a veces, decir, mira, esta construcción no se va a caer o se puede reponer el techo fácilmente, de qué manera lo hacemos, cómo podemos ayudar. Entonces, de acuerdo a la energía que vamos teniendo, hemos podido como siendo nexo entre las ayudas que va dando los municipios y nosotros como entidad mediante entre las familias y las instituciones. Hola. Bueno, yo también la pregunta. ¿Hay alguien? Ok. Yo también es un poco similar, aunque yo quería hablar de la necesidad de modernidad, ¿no? Hay muchas veces que encontramos que entre vivir en la manera como para ellos puede ser paseísta y no quieren vivir como antiguamente, quieren sentimiento de necesidad, como la modernidad, ¿no? Incluso metiéndose en casas de cemento a 45 grados, prefieren eso porque es moderno. Y ese sentimiento lo habéis encontrado vosotros para que me guste, tengo que sentir que socialmente esto está reconocido de alguna manera. Y eso es lo que algunas personas entienden por moderno, ¿no? Es que, a mí me lo han dicho así, es que hay que ser moderno. ¿Habéis vosotros también sentido entre, por ejemplo, el BTC de antes, ¿no? La sesión de antes es claramente esa necesidad, ¿no? De decir o la confianza que da a mucha gente. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en África, decir, no, mejor el bloque de tierra, porque como tiene cemento, dice, bueno, em, esos a priori que significan el reconocimiento social y por tanto, el me gusto porque estoy bien, estoy conforme, lo habéis también sentido porque enhorabuena por la participación, me parece, de este cuadro que nos ha mostrado Jorge con los distintos grados de participación, me parece muy honesto la aproximación que habéis tenido vosotras, sobre todo, ¿no? Diciendo, bueno, no sabemos a dónde vamos tampoco, sí, hasta dónde llegaremos. En ese sentido, eh, bueno, como habéis tenido tanta participación, ¿habéis sentido esto que sale tan a menudo en vuestros proyectos? Te respondo algo, no sé si termino de responder todo, pero en Uruguay existe todavía el movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, que fue un programa para erradicar la vivienda con tierra rural. Lo que hizo este programa fue desarmar todas las viviendas construidas con tierra y se construyen actualmente viviendas con materiales convencionales. Eso ha generado en la población esta idea de que eso es lo moderno, ¿sí? Y que la vivienda con tierra es lo viejo.
venimos también de un proceso de resemantización de estas construcciones con tierra, de identificar que las construcciones con tierra es a donde hay que ir, o las construcciones con materiales naturales que tengan un menor impacto ambiental, que mejoren sus condiciones de sustentabilidad hacia el ambiente. Y creo que tuvimos mucha suerte de tener a estas vecinas que quisieron construir sus viviendas con tierra, porque eran vecinas que en realidad estaban muy informadas al respecto. Una de ellas es profesora de yoga y ya venía como de una historia de concientización de los materiales naturales. Entonces, tuvimos la suerte de que sucediera eso. Tampoco nuestra idea era convencer a nadie para construir con tierra, porque es un trabajo mucho más arduo y si llega a salir algo mal es un problema muy difícil para poder remontarlo y sobre todo desde la universidad. Entonces, quizá también corrimos con viento a favor y supimos aprovechar y potenciar la experiencia. Y que quizá de unas entre 30 y 40 situaciones, digamos, habitacionales que se han venido trabajando en estos años, solo 2 eligieron la tierra, ¿no? No es algo que digas, bueno, ahora toda la periferia quiere construir con tierra. No, o sea, estas 2 personas que en realidad son parte de un colectivo, que tienen este perfil, ¿no? Que están en un cambio de paradigma, que buscan la emancipación desde otros lugares, que cultivan su comida, ¿no? Son ellas quienes eligen este camino y casualmente se dan conmigo y con Clau y podría haber sido cualquier otro técnico de las acompañantes. No, porque de tierra es obvio que no. Pero bueno, casualmente, y capaz que las casualidades no existen, sucedió y hoy estamos acá contando esta experiencia. Pero las otras 30 no eligieron la tierra y a varias se les planteó como una opción porque fuimos nosotras quienes estábamos ahí, también bien que está esto, y hasta el día de hoy hay gente que te mira, se ríe y te dice, no, no, yo quiero el bloque. Y bueno, ok, sigamos con el bloque, no te vamos a convencer y por ahí vamos. Igual también una cosa interesante es que las vecinas y los vecinos que pasan por la vivienda, tanto de Mari como de Silvana, funcionan como de modelo. Entonces después empiezan a querer construirse las viviendas de esa forma porque se dan cuenta que la temperatura interior es diferente completamente a las viviendas con bloque o con cartón y madera sin aislación, ¿no? Que quería comentar una anécdota en realidad. Dentro de las rutas que hicimos por este Valle del Itatá, es como yo lo llevo para todos lados, nos encontramos con una vivienda del año 40 más o menos y la familia que vive ahí la tenía muy bien mantenida, una vivienda de quincha de arquitectura moderna, muy singular dentro del territorio que corresponde como a otra estética dentro de la arquitectura vitivinícola propia del lugar. Y la familia nos cuenta que su abuela había mandado a diseñar esa vivienda y que el arquitecto de Concepción, que es la ciudad más cercana, la había diseñado en albañilería, una vivienda de albañilería de ladrillo cocido, muy moderna para la época, y ella le dice, oye, pero ¿por qué me la diseñaste de ladrillo si aquí es todo de tierra? Le dice. Y le dice, no, como que yo no voy a diseñar en eso, en esos años. Y ella lo despide y construye la misma vivienda, pero en quincha. Y la familia, los hijos y los nietos han mantenido esa casa, está impecable. Es una vivienda preciosa que está en Capilla de Ranquil, que se Amanda y conoce un poco. Y yo creo que hay una tendencia un poco a eso, sobre todo en este valle, porque han visto un potencial desde el punto de vista turístico, sobre todo ligado a la producción de vino de estos pueblos pequeñitos que en algún momento como que quedaron muy en baja a propósito de la baja de la venta de estos productos, pero que hoy en día ven una puesta en valor desde la construcción con estas técnicas. Y creo que en este caso no sea eso, que no lo ven como algo moderno, sino que al contrario, yo creo que lo ven como vanguardia y de que en realidad es algo que hay que poner en valor y rescatar de la cultura y de lo que construyeron y valoraron sus abuelos, en este caso. Hola, yo quería, a raíz de la presentación de Romina, bueno, felicitarlas, por supuesto, y a raíz de la presentación de Romina, hablar un poco más de la importancia del Estado
en el tema de la replicabilidad justamente y del cambio de escala, ¿no? Cómo es necesario tener estos programas estatales de vivienda rural, en tu caso, de vivienda social, em, y que permitan el uso de estas técnicas alternativas, ¿no? Que me parece que eso es bastante reciente, ¿no? En Perú todavía no tenemos eso, si bien hay programas de vivienda rural que reproducen un módulo, el mismo módulo, bueno, hay 3 módulos, uno para la costa, uno para la sierra y uno para la selva, que tienen temperaturas y climas completamente distintos, pero es el mismo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que el beneficiario pueda tener acceso a diferentes modelos estudiados por entidades académicas o profesionales y que sea financiado por el Estado. Me parece que es una combinación que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, felicito que eso suceda en Chile realmente. Muchas gracias. Quizás como para añadir, yo creo que tiene que ver con distintas escalas, ¿no? Como que hay una apertura desde el Estado en decir, bueno, si esto cumple con las normativas térmicas, fuego, acústica, que exigen estas viviendas, como que no tenemos ningún problema. Pero también por otro lado, existe una voluntad de llamar desde estas instituciones como, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Qué fue lo que pasó con este vínculo de la Dirección Tecnológica del Ministerio de Vivienda para continuar con certificaciones para poder cumplir con todos los estándares que se estaban exigiendo para poder construir este caso con viviendas sociales? Pero también hay una escala que no está cubierta, que tiene que ver con el oficio, con la mano, con las constructoras, que yo creo que ahí es donde está la carencia y que es por eso que estos subsidios como que están un poco truncados, como existen personas que tienen el subsidio aprobado, pero que no tienen quien se los construya. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que actuar un poco más, quizás como en capacitar, pero también rescatar a los cultores y a los constructores que están también en esas localidades y que todavía tienen los saberes constructivos locales. Buenas tardes. Em, en el día de ayer y el martes también se habló de como de los distintos eslabones de esta cadena donde están quienes ejecutan, quienes construyen, quienes piensan más en el diseño o en la dirección de obra y hemos visto como trabajos que apuntaban a esas formaciones. Y creo que fue ayer que se habló también de las personas que van a vivir en esos lugares que no solamente son los destinatarios, sino también que son los que inician el proceso. Entonces, si bien Claudia algo mencionó, quería saber si tienen más información sobre cuáles fueron los puntos de contacto inicial de Silvana y de Mari, las dueñas de las casas, con el tema, cómo fue que llegaron ellas a conocer sobre construcción con tierra y que les despertó el interés, porque creo que también entendiendo cuáles son las motivaciones de la gente, también podemos entender de qué manera llegar a esas personas de una manera adecuada y con información completa y no solamente a través de tutoriales en YouTube que a veces están bien, pero no siempre sucede eso. Ahí capaz, bueno, ellas llegaron por las redes, en realidad. Silvana había como buscado en las redes materiales naturales y cuestión, y había visto los BTC, los que tantos hablamos, y ella vio los BTC. Y en realidad, cuando empezamos a conversar, bueno, quizá hay otras técnicas, que se podrían utilizar, que puedan ser un poco más amables para con toda la familia, tal. En ese caso, Mari era su vecina y amiga y parte de la huerta comunitaria, y ella no conocía la construcción con tierra, pero sí se había hecho su casa de tinglado de madera. Este, entonces, cuando la empiezan a asesorar a Mari, lo que le proponen es la casa de bloque, y yo que era la docente del equipo, le dije, muéstrenle lo que le están proponiendo a Silvana,
Y allá se dio la gran discusión de que Jessica había convencido a Mari de que su casa tenía que ser de tierra. Duró años. Y yo no había convencido, y Mari hoy está totalmente convencida de que su casa tenía que ser con tierra, y cuando le volvían de vuelta con la casa con ladrillos decía, de bloques decía, no, pero ¿dónde está mi ranchito de tierra que vos me mostraste? ¿Y dónde está el ranchito de tierra? Entonces, fue simplemente abrir el abanico de las posibilidades, ¿no? Fue como mostrar esto existe y por sentido común, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos perdido en la sociedad es el sentido común, de que si tenés el barro ahí o si tenés la paja ahí, o sea, en el fondo de lo de María hay un cañaveral de una cuadra de largo, ¿no? Entonces, particularmente Mari es una persona con mucho sentido común, y fue como, no, es obvio que yo lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Los bloques los dejamos porque a mí quiero otro tipo de contactos. Entonces, creo que nada, este proceso tuvo que ver también con personas que tienen otro despertar y que efectivamente vieron una apertura en ese, un espacio, una luz en ese camino y lo tomaron. Y bueno, nada, en realidad vieron redes, nosotros les acercamos material, bueno, Ale también ha sido parte como también de este proceso, y muchas más compañeras y compañeros. Ellas de alguna forma se han venido formando desde muchos lugares, no solamente de sus casas, ¿no? Nos han acompañado en los cursos de facultad, nos han acompañado en los encuentros, han expuesto en diferentes mesas de conversación sobre las situaciones de sus viviendas, en el barrio todo el tiempo abren sus casas para que sean recorridas para los escolares. Es como muy, muy, muy lindo lo que ellas de alguna forma están queriendo como mostrar en su barrio y en su comunidad. Nosotros las acompañamos nomás y les hacemos de espalda un poco. Thank you very much, Romina, Jessica, and Claudia, for your contribution and for your presentation. We've exceeded about time by 60 minutes. I've just been reminded that part of changing scale is accountability. So, okay. Okay, yeah. So the last presenter online, want to say something? Hola a todos, a todas. Perdón por hablar así en términos virtuales. Es muy incómodo y me da mucha vergüenza que estén viendo una pantalla tan grande. Unfortunately, we can't hear you. Hola, ¿ahí se me escucha? She said, she showed me. It's working now? Okay. Our apology for that. Okay. Okay, probably we'll take one more from the audience and then. Okay, okay. So, exactly. So thank you very much, everyone. I would like to call on Jerry and Magdalena for the conclusion. Thanks. Okay.